Muy buenos días, muchas gracias a las directivas departamentales, a las directivas de los sindicatos, de las empresas y demás organizaciones que participaron en la convocatoria de este importantísimo evento. Creo que es un evento histórico. Hace mucho tiempo que no se realiza en Colombia un evento en defensa de la producción nacional, y siendo la producción de acero un elemento clave, pues todavía más importante. El consumo y la producción de acero son parte fundamental del mundo moderno. No es posible concebir la industrialización en los últimos 2 siglos y el desarrollo urbano sin acero. El volumen de la utilización de este material es una forma de medir el desarrollo de un país. Cualquier propósito de industrialización se queda cojo sin un apoyo a la producción de acero, petróleo, carbón y demás materiales. El consumo de acero en Colombia durante 2023 fue cerca de 65 kilogramos por persona, una cifra extremadamente baja si la comparamos con países desarrollados e incluso con países similares al nuestro y de la misma región. En Brasil el consumo fue 110 kilogramos per cápita, en México 221, en Estados Unidos 226, en China 628. Algunas estimaciones establecen que en 2021 el consumo en Colombia fue 80,5 kilogramos per cápita y el promedio de América Latina en ese mismo año era 120. O sea, Colombia, el consumo per cápita está muy por debajo de los promedios de América Latina, muy por debajo de los países desarrollados, y eso evidencia el escaso desarrollo de nuestra industria y de nuestra infraestructura. Para un país no es lo mismo producir que importar. Producir genera empleo. La importación puede satisfacer cierto nivel de consumo, pero no genera empleo, no amplía la capacidad de compra, no promueve los encadenamientos que favorecen la industria manufacturera y la construcción. Colombia ha vivido desde los 90 un proceso de desindustrialización que es ampliamente reconocido. Hace 30 años la participación de la industria en el Producto Interno Bruto era del 23%. Hace 10 años era del 15% y hoy en día no supera el 13%. O sea, Colombia tiene menos industria hoy que la que tenía hace 30 años, proporcionalmente. Aunque inercialmente se mantiene una actividad constructora de infraestructura, es una actividad muy cíclica porque depende de unas finanzas públicas crecientemente deficitarias y se ve interferida permanentemente por la corrupción, el saqueo y el desvío de los recursos públicos. Por eso la construcción, especialmente de obras de infraestructura, tiene una evolución zigzagueante. La producción de acero en Colombia es relativamente joven. Es una producción que no tiene más de 40 años, 50 años, cuando en el mundo se produce acero y hierro hace más de 100 años. Fue una de las materias claves en toda la industrialización en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa. La siderurgia la realizan 5 empresas que ustedes conocen, no voy a hacer ese detalle, y crea una importante cantidad de empleo, pero además de eso, no solamente los empleos directos, sino los indirectos, y más que todo los encadenamientos con el resto de la industria. No hay prácticamente ninguna rama de la industria que no utilice de alguna manera el acero, ya sea para la maquinaria o para el producto final. La industria del acero en Colombia no satisface totalmente los requerimientos y además de eso ha venido en los últimos años teniendo una caída en su producción. Esto se debe a muchos factores, uno de los cuales, y muy importante, son las importaciones que vienen por debajo de costos de producción de China y de Rusia, pero también la desindustrialización, la parálisis de las obras públicas y el crecimiento en general de las importaciones ha sido un determinante en el comportamiento de la industria. Colombia en los últimos años ha tenido un comportamiento, digamos, excesivo de importaciones provenientes de China, con un aumento del 40%, de Rusia, con un aumento del 28%, pero también importa de México, de Brasil, de Perú, países con los cuales sí hay tratados de libre comercio, a pesar de que con China y Rusia no hay tratados. Entre enero y abril del 2024 se importaron 71.875 toneladas de acero y
Esto representó un aumento del 20% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se habían importado 60.287 toneladas. China es un gran jugador en este negocio del acero. Es el principal exportador a nivel mundial, y esto se debe no a una, digamos, maldad deliberada de los chinos, sino a factores globales de la economía internacional. China tiene costos de producción muy bajos, economías de escala que puede aprovechar y un desarrollo tecnológico que le permite hacer una competencia. Lógicamente también existe la competencia desleal y la facturación por debajo del precio, del costo. En realidad, muchos países del mundo han venido adoptando medidas en contra de la importación de productos de todo tipo, y en el caso del acero, pues es notoria que países como Estados Unidos, Turquía, la India, y en el caso de América Latina, Brasil, Chile y México, han colocado aranceles que le permiten proteger su industria nacional. Pero no se limitan a estos aranceles, sino que además promueven inversiones importantes apoyadas por el Estado para crear infraestructura para la producción de acero. Brasil y México han anunciado una inyección de enormes sumas de capital para promoverla. En Colombia no sucede lo mismo. En Colombia las empresas productoras de acero van a su libre suerte. Depende mucho de la capacidad, de la voluntad, del músculo, del patriotismo, etcétera, de los empresarios, y no reciben mayor apoyo del Estado. Colombia ha sido víctima de la llegada de productos subsidiados o producidos con costos más bajos, no únicamente en el caso del acero. Eso sucede con el arroz, con el maíz, con el trigo, con las manufacturas, porque somos presas de un entramado de tratados de libre comercio que nos ha obligado a abrir nuestros mercados en forma unilateral. En la actualidad se está planteando el tema de acudir a los mecanismos de protección de la OMC. Eso hay que hacerlo, y ya se hizo, y hay que seguirlo haciendo. Pero esos mecanismos son mecanismos lentos, burocráticos, enredados, no son permanentes, las salvaguardas son temporales, ¿sí? Entonces, cuando hay que acudir a este tipo de mecanismos, lo más importante es proteger la producción nacional, es decir, crear mecanismos eficaces que permitan superar estos obstáculos, porque si uno está dependiendo, digamos, de las decisiones de la OMC, a las cuales hay que apelar y hay que intentar que funcionen. Pero no podemos poner nuestro futuro en manos de las decisiones de una OMC que lleva más de 10 años paralizada y cuyo Tribunal de Solución de Controversias lleva 10 años sin funcionar. Entonces, yo no quiero criticar la apelación a aplicar los aranceles consolidados ante la OMC, sino a que el gobierno adopte unas medidas integrales de defensa y promoción de la industria nacional, comenzando por la industria del acero. En Colombia, ni el plan de desarrollo, ni el COMPES de reindustrialización, ni el apenas esbozado plan de reactivación contiene la palabra acero, y tampoco contiene la palabra industria. Cuando el gobierno habla de la reactivación y habla del desarrollo, ¿de qué está hablando? Está hablando de la economía popular, de la economía de los territorios apartados, de los subsidios para los sectores desfavorecidos, de la repartición arbitraria del presupuesto para tapar huecos y apagar incendios, pero no habla de la industria manufacturera, que es la principal fuente de desarrollo, de creación de empleo y desarrollo estable, y de creación de un empleo digno, decente y estable. Desde que Colombia se lanzó la apertura económica y después se profundizó con los tratados de libre comercio, el sesgo industrial de los gobiernos se ha mantenido y se ha profundizado, inclusive durante este gobierno. La hostilidad hacia los empresarios es notoria, y eso se ve reflejado en la caída de la inversión o parálisis de la inversión y un ambiente de incertidumbre que reina entre los empresarios y dentro de muchos productores nacionales. La producción que algunas empresas solicitaron en noviembre del año pasado, de que se adoptaran medidas de protección por parte del gobierno, no ha sido resuelta. Llevamos ya para un año de que se haya hecho esta solicitud. Mientras tanto, países que sufren situaciones similares, todos sin excepción, han adoptado medidas. ¿Será que Colombia es la única excepción en la adopción de medidas rápidas, eficaces? Parece que hay un entrabamiento porque no está clara la voluntad industrialista del gobierno.
Es como una especie de reacción a las peticiones de algunos empresarios, entonces se somete a un trámite burocrático, demorado y poner de acuerdo el comité AAA. ¿Y saben qué es el comité AAA? Es un comité compuesto por los viceministros de casi todas las carteras. O sea, no es un comité externo de personas privadas o con otros intereses. Es un comité en donde el gobierno, el presidente da una orden y esa orden tiene que acatarlas todos los viceministros, que es el que decide sobre las medidas de protección. Y ese comité, nombrado por el propio gobierno, no ha adoptado medidas eficaces y rápidas en favor de la protección. Es necesario que las medidas de protección arancelarias sean acompañadas de una política que promueva el desarrollo científico, que fortalezca el mercado interno, que se asegure la estabilidad en la inversión pública y privada, que disminuya los costos de producción y que combata el contrabando. Entonces yo celebro que haya una política de exigirle al gobierno que adopte medidas arancelarias urgentes para proteger en una situación de emergencia. Pero la industrialización va a seguir siendo lánguida, la construcción va a seguir siendo cíclica, y si el gobierno no adopta una política industrialista de fondo y de largo, va a ser muy difícil salir de este estancamiento y de esta debilidad estructural de la industria acerera. Es que eso se puede, las estadísticas permiten demostrar, todos somos más débiles en el consumo de acero que casi cualquier país de América Latina, estamos al nivel de Haití. ¿Sí? Y no se puede, y no es construyendo casas de interés social como se va a resolver eso, aun cuando haya que construir casas de interés social. Son los grandes proyectos de infraestructura los que permiten aumentar el consumo de eso. Pero en un país en el cual se sataniza el carbón y la emisión de gases de efecto invernadero, es muy difícil que los industriales se animen a hacer un desarrollo, digamos, creativo y propositivo. Creo que con esto yo quiero dejar el último mensaje. Apoyamos las peticiones que han hecho las empresas, reconocemos la importancia que han tenido las empresas, las siderúrgicas, en el desarrollo nacional. Pensamos que el gobierno no ha sido consecuente en defenderlas y creemos que los trabajadores, los ciudadanos de las regiones que están siendo afectadas deben movilizarse para defender la industria del acero y la industria manufacturera nacional. Muchas gracias.